Prosigamos en este video entonces con la otra forma en que nosotros podemos expresar los resultados cuando trabajamos operaciones vectoriales, y es el caso de las coordenadas polares. De hecho, es la que nosotros vamos a utilizar en estos ejercicios. ¿Cómo se trabaja este tipo de expresión? De la siguiente manera, yo voy a colocar fuerza igual, abro paréntesis, el primer valor que voy a colocar es el valor de la fuerza resultante sin unidades, coma, el ángulo tita y cierro paréntesis. El ángulo tita, como yo les había indicado antes, va a ser el ángulo que vamos a tener desde el eje X positivo en dirección antihorario hasta donde se encuentre el vector resultante. Ya lo vamos a ver más adelante en la representación del eje cartesiano, cómo vamos a trabajar este ángulo tita. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Aquí tenemos un ejemplo, me quedaría fuerza igual, abro paréntesis, en este caso tenemos 250,36 grados, donde 250 es el valor de la fuerza resultante. ¿Y cómo se obtiene ese valor de la fuerza resultante? Tal cual como nosotros lo hemos procesado en esta parte, ¿ok? O mejor dicho, como se los indiqué acá a través de Pitágoras. Fuerza resultante va a ser igual a la fuerza X elevada al cuadrado más la fuerza Y elevada al cuadrado y todo eso en raíz. Así calcularé yo la fuerza resultante. Igual aplico sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Una vez que tengo esas componentes, proceso la fórmula de Pitágoras. Y ese valor de fuerza resultante, una vez aplicada la fórmula de Pitágoras, entonces el valor que yo voy a colocar aquí. Y el valor de tita, vamos a ver cómo se va a procesar el cálculo. Algo importante que quería enfatizarles yo acá en cuanto a ejes de coordenadas rectangulares, que los valores de fx y fy pueden ser positivos como pueden ser negativos. Entonces, si yo tengo un valor de fx que me dio negativo, yo debo de colocarle aquí el signo negativo, como es el ejemplo que les puse yo aquí, que es 74.2, menos 9.15. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza en el eje Y es negativa. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tuviese un eje cartesiano, yo esto lo tendría de la siguiente manera. Yo tengo aquí X y aquí tengo Y. Me dice que X es positivo, es decir, que X debería de estar dentro de este rango, ¿verdad? O sea, ya sea acá o acá. Pero resulta que Y es negativo. Entonces, como Y es negativo, yo ya sé que esa fuerza no puede estar ubicada acá arriba, porque resulta que aquí arriba FY debería ser positivo. Entonces, estaría en esta parte. ¿Qué quiere decir? Que esta fuerza resultante va a estar ubicada en este cuadrante. ¿Por qué? Porque la componente X es positiva y la componente Y es negativa. Veamos caso a caso este análisis. Veamos entonces, tita se define como el ángulo que se mide siempre desde el eje X positivo hasta donde está la fuerza resultante y se mide en sentido antihorario. Es decir, yo tengo aquí mi eje cartesiano y yo desde el eje X positivo voy a hacer el arrastre en sentido antihorario, es decir, en esta dirección, hasta donde esté la fuerza resultante. En este caso, la fuerza resultante cayó acá en el primer cuadrante. Entonces, ¿quién es tita? Es este ángulo que tengo yo acá. Si estuviese en este cuadrante, pues simplemente tita va a ser hasta donde esté la fuerza resultante. ¿Ok? Entonces, ya tenemos definido quién es tita. Para calcular tita va a depender del cuadrante donde esté la fuerza resultante. Y esto lo podemos inferir con el signo de Fx y Fy. Veamos rápidamente aquí este eje cartesiano. Yo tengo mi eje cartesiano, tengo a X y tengo Y. Yo sé que cuando yo proceso mi eje cartesiano, automáticamente se me generan 4 cuadrantes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Vean que el sentido de los cuadrantes también va en sentido antihorario. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que a su vez cada cuadrante está comprendido por 90 grados.
Ejemplo, aquí yo tengo 0 grados, aquí yo tengo 90 grados, aquí voy a tener 180 grados y aquí tengo 270 grados. Y si prosigo, veo que donde está 0 grados también va a corresponder a 360 grados, porque este va a ser mi punto de partida, pero cuando yo realizo todo el sentido antihorario, voy a llegar nuevamente al punto de partida y habré recorrido 360 grados. Importante es, debemos de colocar nuevamente nuestras calculadoras en modo grados, ¿ok? Ya no vamos a trabajar en radianes. Radianes era nada más para movimiento circular uniforme y movimiento armónico simple. De ahora en adelante nuestras calculadoras vuelven nuevamente al modo grados. Una vez ya aclarado el asunto de la calculadora que tiene que estar en modo grados, entonces veamos o analicemos cada cuadrante. Yo sé que aquí en este primer cuadrante X es positivo y Y es positivo. Por lo tanto, cuando yo tenga la componente de la fuerza en X positiva y la componente de la fuerza Y en positivo, quiere decir que este ángulo θ va a tener un valor que va a estar comprendido entre 0 grados y 90 grados, porque ya sabemos que un cuadrante está conformado por 90 grados. Entonces, yo tengo aquí que θ va a estar entre estos dos valores. Como pueden ver acá, yo les pongo que θ es igual a alfa. ¿Por qué? Porque alfa va a ser el ángulo que yo voy a tener entre el eje X y la fuerza resultante. ¿Ok? Es decir, si yo tengo, les voy a dibujar rápidamente acá, yo tengo acá X y aquí yo tengo a Y. Si yo tengo una fuerza acá o tengo una fuerza acá, o sea, que la fuerza sea en cualquiera de estos cuadrantes. ¿Quién va a ser alfa? Alfa va a ser, en este caso, este ángulo, va a ser este ángulo, va a ser este ángulo o va a ser este ángulo. ¿Ok? Este va a ser siempre alfa. Como pueden ver, alfa solamente va a coincidir con θ en el primer cuadrante. ¿Ok? Entonces, aquí les dejo ya preestablecido esto para que sepan quién es alfa. ¿Ok? Porque yo alfa, por trigonometría, cuando hagamos ahorita el repaso de trigonometría, tenemos que alfa viene dado por tangente a la menos 1, en este caso, de el cateto opuesto al ángulo entre el cateto adyacente. En este caso, si yo analizo este triángulo considerando este ángulo alfa, ¿quién es el cateto opuesto a alfa? FY. ¿Y quién es el cateto adyacente a alfa? FX. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener que alfa, este ángulo, va a ser igual a FY entre a la tangente a la menos 1 de FY entre FX. Como estoy en el primer cuadrante, ¿ok? Este ángulo alfa coincide con lo que yo llamo θ. Recuerden que θ yo lo había definido como el ángulo de arrastre que voy a tener entre el eje X positivo hasta donde tengo yo la fuerza resultante. En este caso, la fuerza resultante está en el primer cuadrante y alfa coincide con θ. Entonces, cuando yo vaya a calcular a θ es igual al valor de alfa, ¿ok? ¿Y cómo calculo yo alfa? Ya lo tenemos establecido acá, porque yo sé que alfa viene de la relación que va a existir entre entre la función trigonométrica de tangente que me correlaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Veamos entonces. Repaso. Cuando estoy en el primer cuadrante, yo voy a tener la fuerza en X positiva y la fuerza de Y también va a ser positiva. Por lo tanto, eso me hace inferir a mí que si estas componentes son positivas, mi fuerza resultante va a estar ubicada en el primer cuadrante y el ángulo de dirección de la fuerza resultante, que es θ, coincide con lo que nosotros denominamos
alfa cuando analizamos trigonometría en función de la tangente. Entonces aquí ya les queda preestablecido cómo van a calcular la dirección de la fuerza resultante cuando ésta queda en el primer cuadrante. Veamos ahora qué pasa si la fuerza resultante está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, como pueden ver, si yo tengo la fuerza resultante y la descompongo en Fx y Fy, vean que Fx me queda en el eje X negativo y Fy me queda en la parte de Y positivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hagamos el cálculo numérico de la sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en y X me da negativa y Y me dé positiva, ¿qué quiere decir eso? Que la fuerza resultante de ese caso que yo estoy analizando va a quedar en el segundo cuadrante. Como queda en el segundo cuadrante, yo sé que este cuadrante a su vez tiene 90 grados, pero va a estar comprendido, si considero mi eje cartesiano, entre 90 grados y 180 grados. Entonces, veamos acá. Tita habíamos definido que es el ángulo de arrastre desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector resultante, que en este caso mi vector resultante, como ya les había dicho, quedó en el segundo cuadrante, porque tengo una componente de la fuerza en X que me dio negativa y la componente de mi fuerza de Y me dio positiva, por lo tanto, aquí tengo yo este valor. ¿Recuerdan que yo les dije que alfa era el ángulo que va a existir entre la fuerza resultante y el eje X? Véanlo, aquí tengo alfa y en este caso alfa no coincide con tita. Entonces, ¿cómo calculo yo el valor de tita? Yo sé que desde el eje X positivo hasta el eje hasta el eje X negativo, yo tengo 180 grados, o sea, de aquí, desde este punto hasta acá, en su totalidad, yo tengo 180 grados. Entonces, si yo a 180 grados le resto este ángulo alfa, yo voy a obtener el valor de θ. Entonces, cuando tengamos un análisis en el segundo cuadrante con Fx negativo y Fy positivo, yo calculo el ángulo alfa con la misma función que habíamos trabajado tangente a la menos 1, de Fy entre Fx. Y luego, si yo a 180 grados le resto este ángulo alfa, yo voy a obtener θ, que viene siendo la dirección de mi fuerza resultante. Repito, tengo componente de la fuerza en X negativa y tengo componente de la fuerza Y positivo. Esto me indica a mí que mi fuerza resultante va a estar en el segundo cuadrante porque es donde tengo X negativo y Y positivo. En este cuadrante, el ángulo que vamos a tener en este rango, ¿ok?, va a ser entre 90 grados y 180 grados. Si bien es cierto que tita va desde acá hasta acá, pero yo ya sé que de aquí a aquí este pedacito vale 90, pero no conozco este valor. Entonces, para yo poder obtener todo este valor completo, yo simple y llanamente digo, si yo a todo este rango que vale 180 le resto el ángulo alfa, que lo puedo calcular a través de esta función trigonométrica, ¿ok? Porque es el triangulito que me queda formado acá, y yo por tangente a la menos 1 de Fy entre Fx puedo calcular alfa, puedo obtener el ángulo θ cuando a 180, que es todo esto, le reste alfa. Entonces, allí ya tenemos cómo determinar la dirección de la fuerza resultante cuando la misma cae en el segundo cuadrante por los signos que obtuvimos de las componentes X y Y. En el siguiente video vamos a trabajar con el tercer y cuarto cuadrante.